Podemos observar también una cosa importante, que abajo me dice el número de obligados tributarios que tenemos en el programa. Dice que activa está Informática Más SL, pero que tengo 14 obligados tributarios. Si hago aquí doble clic, me detecta que hay hasta 14 empresas diferentes. Eso también es obligatorio, que en todo momento aparezca el obligado tributario activo y el número de obligados que tenemos. También en la parte superior izquierda hemos implementado nosotros que nos aparezca el modo que trabajamos, en este caso en modo Verifactor. Otros cambios importantes, veremos que los principales los tenemos en la serie de facturas. Si nosotros nos metemos en la serie de facturas, vemos que aquí se han implementado un montón de pestañas, un montón de datos, que ahora son obligatorios. En primer lugar, lo suyo es que en el prefijo tengamos lo mismo que en la serie de facturas. Ya no nos vale poner aquí lo que queramos para que aparezca delante del número de factura. ¿Por qué? Porque de cara a Hacienda nosotros mandamos el número de serie, o sea, el serie de factura y el número como identificador único de esa operación. Con lo cual, como luego estas facturas se cotejan con otros clientes, pues tiene que ser lo mismo que ponga el cliente, lo mismo que le damos nosotros a Hacienda. Con lo cual, si nosotros en el papel ponemos TR barra, pues el cliente cuando meta la factura de compra, la recibida, me va a poner TR barra. A nosotros lo que nos interesa es que el cliente ponga lo mismo que le mando yo a Hacienda, es decir, el número de la serie. Con lo cual el prefijo prácticamente queda un poco en desuso, a no ser que queramos poner 25 barra o el año, aunque yo para eso lo que haría es, a la hora de adaptar el formato de factura, pues ya dejarlo como una cosa fija. En cuanto a los datos, vemos aquí que tenemos en las pestañas, tenemos un apartado de control de facturas que veíamos que en la empresa tenemos también uno por defecto, pero podemos definir que esta serie tenga unas opciones distintas. Bueno, vemos que aquí en la pestaña de formatos, series, hemos añadido una para bonos y otra para rectificativas. ¿Esto para qué sirve? Pues cuando yo me meto en una factura de cargo, en el apartado utilidades, luego lo veremos, podré seleccionar entre hacer un abono o hacer una factura rectificativa. Y en el momento que pinchemos me va a copiar el documento activo, actual, cambiado de signo a la serie de abonos o a la serie de rectificativas. Entonces eso me va a dar mucho tiempo y tardamos menos en hacer una rectificativa o un abono. En el apartado varios vemos que también se han incorporado una serie de datos, si son facturas simplificadas por el artículo 7.2 o 7.3, si son base imponible a costo, si quiero bloquear por signo el documento, yo digo, no, mira, es que no permito en esta serie base imponible menor o igual a 0, no permito tal, todo eso se puede definir. O si quiero, a la hora de hacer facturas, si quiero que me pida confirmación en esta serie, también lo puedo definir, ¿vale? Bueno, me permite grabar un fichero automático, aunque normalmente el XML siempre lo vamos a guardar porque es el formato que nos exige Hacienda, ¿vale? Pero podríamos guardar un PDF automático, lo único que va a tardar un pelín más y me va a ocupar más espacio, lógicamente, ¿no? Y aquí también tengo una opción que me permite decirle al programa que me pida una confirmación a la hora de sacar la primera factura de la serie. Esto es porque si tengo series creadas que no estoy utilizando, que para no utilizarla por error, pues cuando vaya a sacar la factura número 1 de esta serie, me va a decir, oye, estás sacando la primera factura de esta serie, ¿lo quieres hacer? Y le decimos que sí, y ya está. En el apartado de varios podemos decir el motivo de exención para esta serie de facturas, si es de Canarias, si es exento por el artículo X o lo que sea, en este caso, como una factura completa lo quitamos. Y también puedo tener un objeto de factura diferente al que habíamos definido en la empresa para esta serie. Puedo decir aquí que son alquileres o suministros informáticos. Bueno, en el apartado varios puedo definir que haya clientes que no le permito sacar en esta serie de facturas, le puedo bloquear o solamente permitir. Yo podría decir que en la serie de facturas simplificadas solo permito la 430.00000, por ejemplo. Podría permitir o bloquear diferentes clientes, ¿vale? Podría tener una ruta para exportar facturas. Esto lo que hace es que cuando te genera un fichero, me lo guarda en esa ruta. O también puedo definir que solamente ciertos grupos de usuarios me puedan facturar en esta serie. Luego aquí en el apartado AEAT, estos serían todos los datos que necesito yo por factura, que en este caso los generamos por serie de facturas. Y los generamos por serie de facturas para simplificar el trabajo al usuario. Tenemos clave de operación, donde aquí podemos decir si es un resumen de facturas, si es un resumen de tickets, si son facturas con varios tipos de impositivos, que serán las facturas completas normales, ¿vale? Si son facturas rectificativas, si, bueno, tenemos una serie de datos. Aquí los que más vamos a utilizar seguramente sea el C,
y el J, que son los tickets o facturas simplificadas. Tenemos también, en el caso de que sean rectificativas, solamente sirve para eso, si son por diferencia, por sustitución, que por defecto sea por diferencia, el tipo de operación, si tiene una exención, si es sujeta, si es sujeto pasivo o si es intracomunitarias. Aquí, como hay varias normativas, una a lo mejor para suministro inmediato, otra para Verifactu, otra para el ticket buy, y son diferentes, pues por eso en algunos casos, por ejemplo, NS, que a la vez es N1, porque en una normativa se utiliza NS, en otra se utiliza N1. O en otra NT y en otra N2. Bueno, hay algunas que no tienen, que la equivalencia, por ejemplo, el I7, cuando yo la paso a Verifactu, pues a lo mejor la pongo como S1. Bueno. Aquí tengo también el tipo de factura, aquí también definimos emitidas o recibidas. En este caso, las emitidas, pues vemos que tenemos las facturas completas, que son las que identificamos al destinatario, y las facturas simplificadas, que son los tickets. Por eso trabajamos con series diferentes. En una serie definiremos F1 y la otra la definimos como F2. También tenemos la serie de factura F3. Yo considero que es más sencillo hacer una rectificativa y luego volver a generar una normal, pero bueno, las F3 son las que se hacen en sustitución de facturas de tickets. O sea, me viene un cliente, he hecho un ticket y me dice que ahora quiere que le ponga los datos. Pues lo normal sería emitir una factura de tipo F3, pero tiene una serie de consecuencias el emitir una factura F3, con lo cual yo sinceramente pienso que es más fácil hacer una rectificativa o un abono y un cargo. Resumen de facturas y luego las rectificativas. La R0 como tal, en el caso de Verifactu no existe, sería R1, y el R1 son las facturas rectificativas de las F1, de las completas. Luego tenemos R2 y R3, que son facturas rectificativas por temas de impagados y cosas así. Y luego tenemos R4 para el resto y R5, que serían las rectificativas para las facturas simplificadas. Bueno. Tenemos también en algunos casos que definir el régimen, sobre todo las emitidas. Ya digo que las recibidas lo podemos controlar para las compras, pero que en principio se queda un poco fuera de la normativa del envío de facturas a Hacienda. Normalmente tenemos la del régimen general, pero podemos definir también si es exportación o, por ejemplo, si es recargo de equivalencia. El régimen recargo de equivalencia nosotros lo tenemos puesto como un tipo de régimen especial en la serie, porque si yo tengo puesto régimen general y el cliente tiene recargo de equivalencia, se va a cambiar automáticamente a la hora de emitir la factura. Entonces, bueno, tenemos distintos regímenes y según cada uno de los regímenes, pues me puede cambiar las validaciones de esa factura. El tipo de actividad, que bueno, ya esto es una cosa interna, que en el caso de Verifactu no se utiliza, el tipo de actividad. El tipo de impuesto, esto sí, pues normalmente trabajaremos con el IVA, con el tipo de impuesto 0,1. Y también podemos definir un tipo de concepto de explotación, pero esto ya es a nivel de traspaso luego a contabilidad. O sea, yo aquí puedo decir, bueno, pues esto es tipo I01, tal, porque si luego el día de mañana tenemos que generar un Excel con los tipos, con la factura de cada una con su tipo, pues ya me lo va a poner él. A la hora de la serie contable que enlaza con esta factura, cuando yo paso estas facturas a contabilidad, me lo pasará a esta otra serie. La F2001 me lo pasa a la F2001 de contabilidad. Aquí dentro definiré también, puedo definir el mismo tipo de concepto. En este caso, básicamente serán iguales estos tipos que estos. Aquí vemos también el tipo de impuesto, ¿vale? Aquí definiríamos que normalmente va a ser normal, aunque yo en el cliente lo puedo definir también, o puedo definir que son operaciones intracomunitarias, exportaciones, bueno, sujeto pasivo. Y el tipo de factura, simplificada, abonos. Sí que es verdad que hay un montón de opciones. Para eso hemos añadido en el programa, que eso os importará también al meter la actualización, una opción de plantillas, donde hemos definido nosotros una serie de plantillas, en 28 plantillas diferentes, donde definimos las completas, abonos, rectificativas, simplificadas. Bueno, definimos un poquito las que hemos visto que pueden surgir, ¿no? Entonces, si yo quiero crear una serie de facturas para abonos de Ceuta, pues yo elegiría esta. Le digo sí, y me cambia todos estos pasos. Me pone el E6, me pondrá a lo mejor el motivo de exención, bueno, me va a cambiar un poquito y se va a adaptar, que me pone que son abonos, porque lo hemos elegido como abonos, y me define todo. Lo mismo hemos hecho en las series de contabilidad. La serie de contabilidad, como decía, básicamente va a tener lo mismo, Ceuta, pero nosotros tenemos que tener dos fichas, tanto la serie de factura de gestión como la de contabilidad, porque funcionan de forma separada, con lo cual al ir independiente pues lo tengo que tener en dos tablas distintas, aunque la contabilidad sí que es verdad que puede tener algunas variaciones. 60, F1, vemos que tenemos los mismos datos, aunque por ejemplo tendríamos también el epígrafe del ROE, el grupo del IAE, que también creo que lo tenemos
en la serie de facturas. Y bueno, el impuesto de aplicación, base imponible a coste y el tipo de... Básicamente es lo mismo y en teoría debería de coincidir la serie de facturas con la de gestión con la serie de facturas contables. El botón de facturas anuladas pues prácticamente va a quedar en desuso para las facturas emitidas. Las facturas de compras, pues en un momento dado se podrían utilizar que me recupera el contador. Aunque creo que va a quedar en desuso prácticamente para todo. En la serie de documentos también hemos hecho algunos cambios. Aquí el más significativo lo tendríamos en la pestaña series. Aquí hemos definido una serie por defecto. Para cuando yo estoy trabajando, una persona en el mostrador está trabajando con todo contado y detecta que yo le tengo definido que vaya todo a en esta serie, en la serie 1, le tengo definido que vaya todo a la serie de facturas F1001. Pero si yo le meto un cliente sin NIF, esta serie de facturas completas, le tengo aquí dicho que automáticamente me cambie a la serie de facturas desimplificadas. Y si es con NIF, que me deje la que tengo. También, a efectos de la validación, podemos definir una serie de facturas para ello. Sobre todo para los casos que tenga puesto en serie de facturas que la tenga vacía. Si yo no tengo definida la serie de facturas, pues lógicamente me tendría que tener una serie para validar, con lo cual me cogería esta de aquí. Y si en el cliente no definimos si es exento, intracomunitario o lo que es, también me las cogerá de esta opción desde aquí abajo. A la hora de meter un documento, voy a cambiar por ejemplo la serie de facturas completas. Si yo meto aquí un cliente, un albarán, él por defecto me está cogiendo la serie de facturas que tengo definida en esa serie de documentos. Si yo cojo y pongo un cliente sin NIF, automáticamente me ha cambiado a facturas simplificadas. Si pusiera un cliente que tuviera definido una serie de facturas concreta, me pondría la serie de facturas concreta. Y ahora ya facturaríamos. Cuando entramos en el documento, nos aparecerá aquí abajo un botón que me identifica el tipo de factura, que era lo que veíamos en la serie de facturas. En este caso es una F2. Si pongo información acerca de la factura, me dice que esto es una factura simplificada y sin identificación del destinatario. Y es sujeta, no exenta. Si yo lo hubiera puesto al cliente que me ponía antes y le defino, aquí en este caso es de tipo F1, si digo F1, y me pondrá que sí que identifica al destinatario. Por otro lado, podemos poner una descripción del objeto de factura solamente para esta factura, que sea distinta a la de la serie de factura o a la de la empresa. Y también podemos buscar en el registro de la cuenta a ver qué líneas tiene este señor de otros artículos que hayamos vendido, por si quisiera añadirlas o meter un abono de ellos. Al finalizar, podremos sacar factura o facturas simplificadas. En este caso vamos a hacer una factura completa, que lo único que cambia esto es el formato. Aquí me está diciendo que la validación me dice que no estoy en el año actual, porque esta es una empresa de pruebas que aquí abajo me pone que estamos en el 2009, en lugar del 2025. Pero bueno, le voy a decir continuar. Esta ventana al usuario normal no le aparece, no le deja continuar si hay errores que no se permitan. Vamos a decir que sí. Y aquí me lo manda Hacienda, me dice que es correcto, me pone el código QR. En este caso, como estoy en una empresa de prueba, me pone que es prueba y ya me pondrá todos los datos que sean necesarios. Y esto ya está mandado a Hacienda. En el caso de las facturas rectificativas, bueno, yo me podría meter en esta que acabamos de hacer. Tenemos aquí en el botón utilidades, generar documento de abono o rectificativo. En función a donde le pinche, me va a copiar el documento actual a otra serie de documentos diferentes, que esa serie de documentos está definida en la serie de facturas. Aquí, en la serie de facturas, tengo la serie de abono, la 113, y la serie rectificativa, la R1001. Con lo cual, voy a meter en esta y le voy a decir que quiero hacer una rectificativa. Le decimos que sí. En este caso me está diciendo, como está detectando que estoy en un año distinto al actual, me pregunta si lo quiero hacer en el año actual. En este caso voy a decir que no. Y me ha creado el mismo documento en negativo. Y aquí en el botón R1, o sea, en el botón de aquí abajo me pone que es de tipo R1. Aquí la información me dirá que es rectificativa. Pero también me añade un botón de datos de factura rectificativa, donde yo podría definir qué factura estoy rectificando y podría definir un poquito todos los datos. En la pestaña de extras ya me dice que he rectificado un documento de abono. Si ese documento
el F1001 132, este no estaba facturado. Si hubiera estado facturado, vamos a ver este mismo, generar documento rectificativo, digo que no. Aquí en datos de rectificativa me va a decir qué factura está rectificando y me dice que viene procedente de esa factura. Aquí podríamos decir si son varias facturas las que rectifica. Me salen las facturas de este señor y le puedo decir, pues ha rectificado esta, esta y esta. Y me la añadiría. Puedo tener una causa de rectificación, decir, bueno, pues esto es por la identificación fiscal del receptor, que me la ha dado distinta, o le puedo decir el periodo o la fecha de factura. Bueno, podría definir. Y eso se me queda ahí para cuando lo facture, que si no está definido, cuando le da a facturar me va a aparecer la ventanita, o me va a decir que no la puedo facturar. ¿Vale? Yo aquí ahora mismo le doy a facturar. Factura, o sea, continuar. En este caso le tengo puesto que me pida una confirmación cada vez que emita factura en esta serie. Me vuelve a decir lo del año, pero ya digo que esta es una empresa de pruebas que me va a permitir continuar. Digo que sí. Y bueno, también en esta serie que tenemos definida me dice que el formato no es compatible con Verifactu. En este caso estoy mandando una factura a Verifactu y el formato de factura que tengo por defecto en esta serie no tiene código QR, con lo cual me ha mostrado eso y no me deja sacarla. Tendría que poner un formato compatible con Verifactu. Aquí ese mismo. Y ahora ya me saldría mi formato de factura. En el caso de facturas rectificativas, lo interesante sería adaptar en el formato de cada uno que ponga el número de factura que se rectifica, ¿vale? O que se ha rectificado, la fecha de factura de la rectificada y el motivo.